Comenzamos con información de última hora. Un tiroteo en Taylor, Michigan. Según los primeros informes, un pistolero disparó contra una madre y su hija de 7 años. Esto en las afueras de un complejo deportivo antes de suicidarse. Pero este no fue el único hecho. En una tienda Walmart también esta noche en Darien, Illinois, ocurrió otro tiroteo. Se reporta al menos un herido. Nosotros continuaremos atentos al desarrollo de estos sucesos. Estados Unidos en alerta máxima. Agentes federales recorren el país en busca de posibles terroristas. Lo que encontraron en una vivienda fue escalofriante. Cierre de edición en su recorrido por el área de la masacre. Aún se respira el miedo y la angustia. Muchos se quedaron atrapados y otros no pueden entrar a sus casas. Estaba espantada y no quería ir ni a la escuela hoy. El presidente latino que estaría por quedarse eternamente en el poder. Nadie podrá arrebatarle su puesto tras conseguir cambiar la constitución de su país. No vamos a recibir órdenes de cómo gobernar al país. La FIFA vuelve a temblar. Una segunda redada los deja sin líderes en la CONMEBOL y la CONCACAF. Arrestan a los principales directivos del fútbol en la región. Of national soccer federations in Central and South America. En vivo desde Los Ángeles. Esto es Noticiero Cierre de Edición. Buenas noches. Estas son imágenes inéditas provistas a Estrella TV del momento preciso en que fuerzas del orden se enfrentaban a tiros con los responsables de la masacre de San Bernardino, California, a solo 3 millas del lugar de la masacre. En las mismas se aprecia la fuerte ofensiva del grupo SWAT que terminó por dar de baja a los asesinos de este atentado que ha sacudido al país y ha puesto al gobierno contra la pared. Pero justamente antes de pasar a la postura del gobierno frente a este hecho, nosotros continuamos buscando respuestas sobre qué pudo haber motivado a una pareja de esposos a cometer tan horrendo crimen y a quienes eran estos sujetos. Nos vamos a enlazar ahora mismo con Abel Álvarez, quien estuvo en el vecindario donde vivían ellos, para que nos informe más del perfil de estas personas y los posibles móviles del atentado. Abel, vamos contigo. Buenas noches. Sí, gracias, Adriana. Muy buenas noches. La casa de uno de los sospechosos continúa acordonada. Es intensa la actividad policial durante el día y también de investigadores. Quieren saber quién es y por qué cometió esta masacre. Este es el momento en que un robot de la policía entra a la casa de Farouk, quien perpetrara los ataques en San Bernardino. Momentos de tensión se vivieron en el interior de la vivienda al encontrar una docena de bombas preparadas para ser detonadas en posibles actos terroristas. Los vecinos aún no dan crédito al movimiento policial en la zona. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pensé que alguien se ha morido aquí cuando oí que alguien ponían las pistolas en todos los lugares. Me asusté mucho y yo no podía creer que yo estaba viendo. Tasfin Malik, de 28 años, descrita como farmacéutica y pareja sentimental de Farouk, poseía pasaporte pakistaní y había sido visitada por él en Arabia Saudita. Por su parte, Syed Rizwan Farouk nació en Illinois y estudió finanzas en la Universidad Estatal de California. Farouk, según se dio a conocer, era musulmán. Rezaba cada día y desde hacía un tiempo veía propagandas de ISIS. Y aunque las autoridades tratan de no vincular los hechos a actos terroristas, el presidente Obama tampoco lo descarta. Durante el tiroteo de ayer, los sospechosos le dispararon a los agentes entre 600 y 700 rondas de balas, además de propinarles unos 76 tiros de rifle. Pues miedo, no podía dormir anoche. Mira la ventana aquí y ellos con bombs. Y aunque estas personas no estaban bajo la lupa del FBI, la investigación continúa. La policía sigue recabando todos los datos y los elementos para llevar a Washington y seguir el estudio. Soy Abel Álvarez. Para cierre de edición. Adriana, regresamos contigo al estudio. Gracias, Abel. Muy buenas noches. Seguimos en contacto contigo. Y bueno, también surge un nuevo dato que ha salido a la luz en este caso del disparador Syed Farouk. Él estaba registrado en 3 sitios web de citas de parejas y aparecía en ellos como soltero, diciendo que estaba en la búsqueda de una chica que tuviera su misma perspectiva de vida, que usara el hijab o velo, pero que viviera al máximo. Bajo el nombre de usuario Farouk Said 49, decía que no le gustaban las mentiras. Qué ironía, ¿no? Pero bueno, a partir de hoy Estados Unidos se encuentra de luto debido a la masacre en San Bernardino, California.
California. Además, se dio a conocer los nombres de las 14 víctimas mortales. Entre ellas se encuentran varios latinos. Ellos son Aurora Godoy, Ivette Velasco y Juan Espinosa. Pero justamente mientras los familiares de una nueva masacre lloran a sus seres queridos y el país entero se encuentra sumido en el pánico, los políticos se limitan a reprochar estos incidentes sin que se ponga freno a estas balaceras. Los republicanos aprovechan el tema para atacar a musulmanes y extender el efecto a los migrantes y a las fallas políticas migratorias de Obama. Los demócratas, por su parte, lo usan para hablar nuevamente sobre el control de armas, pero al final realmente nada pasa y ahora, peor que antes, nadie se atreve a llamar esta última balacera un acto de terrorismo, a pesar de tener todos los elementos que apuntan a ello. De hecho, Obama reiteró que la nación estaba libre de las acciones de ISIS y que todos debían sentirse seguros en el país durante estas fechas. Bueno, y la masacre de San Bernardino ha sido el último de una ola de aterradores asesinatos sangrientos que se han registrado este año en Estados Unidos. Hilda Gutiérrez nos tiene un resumen de los últimos casos. Estas aterradoras imágenes se están repitiendo con más frecuencia en Estados Unidos. Sujetos fuertemente armados cometen sangrientas masacres en lugares públicos como escuelas e iglesias. Lo que ocurrió en San Bernardino fue la última, pero el recuento es aterrador. Hasta ahora, en lo que va del 2015, se han registrado 355 masacres, más de una por día. Hace menos de una semana, un sujeto atacó la clínica Planned Parenthood en Colorado Springs. El resultado fue aterrador. 3 personas muertas y 9 heridas. Un mes antes, en una secundaria de Oregon, Chris Harper Mercer entró al recinto y comenzó a disparar, dejando 10 muertos y 20 heridos. En junio, 9 fieles que asistían a una iglesia en Charleston, Carolina del Sur, fueron asesinados por el joven desequilibrado Dylan Roof. La lista de masacres continúa, pero la solución para detenerlas no se vislumbra. Y muchos se preguntan, ¿dónde será la próxima? Hilda Gutiérrez, Noticiero, cierre de edición. Bueno, justamente ante el temor de que se repitan estas aterradoras masacres, agentes del FBI están revisando viviendas de sospechosos en todo el país y lo que han encontrado en algunas de ellas es realmente alarmante. Carlos Vázquez nos informa más de esto. Estados Unidos se encuentra en alerta máxima. Agentes federales recorren el país en busca de sospechosos antes de que ocurran nuevos tiroteos en lugares públicos. La búsqueda se está centrando en los compradores de armas, como Brent Nicholson, a quien se le encontró unas 10,000 armas de fuego en su rancho en Carolina del Sur, suficientes para equipar a todo un ejército. Los rifles y escopetas se encontraban ocultas en una bodega y en una casa en la ciudad de Peckland, como lo muestran estas fotografías divulgadas por el FBI. Las autoridades creen que si estas armas hubieran caído en manos de extremistas antes de ser encontradas por los agentes, hubieran ocurrido masacres como la de San Bernardino. La emergencia continúa en Estados Unidos, especialmente tras las amenazas de ataques terroristas por parte del llamado Estado Islámico y por la facilidad de comprar armas de guerra. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición. Bueno, y precisamente este es el tema de nuestra encuesta del día. ¿Por qué, a pesar de las matanzas, autoridades de Estados Unidos no imponen más estrictas normas para el control de armas? Más adelante les diremos las respuestas. Las opciones aparecen allí en su pantalla. Pueden participar en Twitter. Por ahora hacemos una primera pausa, pero no se aparten. Aún tenemos más información aquí en Cierre de Edición. Al regresar, les tendremos el testimonio de las familias latinas que aún viven el horror de haber sido sacudidos por un posible ataque terrorista y las plegarias de los vecinos en memoria de las víctimas. Además, violencia en Guerrero deja estela de miedo, pero esta vez los responsables no son los delincuentes ni el crimen organizado. Y más adelante, a pocos días de las festividades de la Virgen de Guadalupe, vándalos manchan de sangre un sitio dedicado a la Morenita del Tepeyac. Cámaras de Cierre de Edición recorrieron la zona donde se registró la masacre en San Bernardino, California, para conocer el estado en que se encuentran los vecinos y familias latinas. Y Rosa María Orbach habló con algunas de ellas. Veamos. San Bernardino, California está de luto y muchos quisieran que este ataque mortal fuera una pesadilla. Kevin Ortiz fue una de las 21 víctimas de la balacera. A las puertas del hospital, sus familiares aseguran que se salvó de milagro.
se dio cuenta que se abrieron las puertas y entraron 2 personas completamente vestidos de negro y sintió una bala en una pierna, y lo que nos ha dicho también es de que según la persona regresó y le dio otros más balazos, por eso tuvo 5. Debido a que las calles han permanecido cerradas, la mayoría de las personas residentes del área han traído veladoras, flores y han colocado esta cruz en memoria de los fallecidos. San Bernardino sigue en pánico. Cada persona lo vivió de manera distinta. Jesús González escuchó el operativo en contra de los sospechosos. Aún no puede ver a su esposa, pues la policía no lo deja entrar a su residencia. Di la vuelta y ya miré todos los oficiales ya persiguiendo a estas personas y se empezó a oír la balacera. Entonces todo estaba pasando, mi esposa se encerró en el closet. Y estos padres de familia lamentan que sus hijos no quieran ir a la escuela por temor. Temor, sí, por mi niñito. Tengo una niña de 5 años que estaba espantada y no quería ir ni a la escuela hoy. Es una lástima, una pena perder un familiar así, pues los más sentidos pésames para las familias. Desde San Bernardino, California, soy Rosa María Orbach. Cierre de edición. En breve nos vamos a enlazar hasta San Bernardino para ver cómo se vive la vigilia allí a esta hora. Por ahora pasamos a otros temas y nos vamos a ir hasta México, específicamente hasta Chilpancingo, Guerrero, donde se desató el terror. Pero esta vez fueron los maestros y normalistas quienes provocaron el caos al vandalizar las oficinas del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Esto ocurre mientras que en la ciudad de Acapulco se evalúa a miles de docentes en medio de fuertes medidas de seguridad. Esta noche hay tensión en toda la zona ante amenazas de que vuelva a estallar la anarquía. Nosotros seguimos atentos a la situación en esa localidad. Y bueno, justamente a pocos días de que se celebre el Día de la Virgen de Guadalupe, 4 trabajadores que retocaban la imagen de la Morenita del Tepeyac en Guadalajara fueron masacrados. René Azcue llegó hasta el lugar y nos informa de esto. Con ese dolor, reaccionaron los familiares al ver los cuerpos inertes de los 4 jóvenes que fueron vilmente acribillados a balazos en esa calle, mientras pintaban la imagen de la Virgen de Guadalupe que sería ofrecida el 12 de este mes. No me llegaron ni los importaron, se fueron. Una camioneta. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos son los que están ahí? 4. Esa madre lanzó gritos desesperados. ¡No, mi hija, no, no! ¡No, por favor, mi hijo, no, amigo, no! Al ver a su querido hijo tendido en esa banqueta, junto con sus amigos, que con toda ilusión salieron ese día para pintar la imagen de la Morenita del Tepeyac, y se encontraron con la muerte. ¿Qué estaban haciendo? Ahí pintando una virgencita, el mural. 3 de las víctimas murieron al instante por la lluvia de balas que les descargaron los sicarios. El cuarto luchó por su vida unos minutos más, pero perdió la batalla en el mismo lugar. Los forenses trasladaron los cuerpos a la morgue para continuar con las investigaciones. Las víctimas serán veladas y enterradas por sus familiares, mientras que las autoridades serán los encargados de dar con los responsables y meterlos tras las rejas. Desde Guadalajara, René Azcue, cierre de edición. Qué terrible situación. Bueno, y ahora les informo que en su afán de arrestar capos de la droga, el gobierno de Enrique Peña Nieto está cometiendo injusticias, como la ocurrida con Adrián Vázquez, quien fue acusado y encarcelado injustamente. Desde Tijuana, Vicente Calderón nos informa más de esto. Caminar por la calle de la mano de su esposa es como un sueño para Adrián Vázquez. Acaba de salir de esta prisión, donde estuvo más de 3 años. En el 2012 lo detuvo la policía. Me torturan ahí en el momento de mi detención, ahí en la calle donde me detuvieron, ahí me golpearon. Lo acusaron de ser un peligroso narcotraficante y lo exhibieron con una pistola y drogas. A eso que ellos me ponen conmigo no se encontraba esos artículos, ¿verdad? Entonces ellos me decían que si no me apodaban el macho prieto. Aún en libertad, batalla al recordar que le pusieron una bolsa de plástico en la cara y lo maltrataron. Una de las costillas quebradas me perforó un pulmón. Me sacaron mi vaso del estómago. Me repararon la vejiga de la orina y me encontraron agua en los pulmones. Su esposa tuvo que vender todo para pagar la defensa del padre de sus 4 hijos. Ha sido muy duro para mí. Yo ahorita ya estoy gastada, no solo económicamente, física y todo. Varias autoridades ignoraron los reclamos de justicia de la familia Vázquez, pero Amnistía Internacional vio este como un ejemplo de la tortura y las detenciones arbitrarias que padecen muchos mexicanos. Hay mucho preso inocente.
y familias que sufren. Yo lo viví. Es un caso que siente un precedente. La abogada Sandra Esquer demostró el abuso de 3 agentes. Tienen orden de aprehensión, pero siguen trabajando. Esperamos que la resolución beneficie a muchas personas que están detenidas con pruebas ilícitas y que sirva para hacer mención en juicios penales. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición. Caso de absoluta injusticia y también irresponsabilidad. Bueno, pero cambiamos de tema porque en su lucha por recuperar a sus hijos, las madres centroamericanas que recorren la ruta del migrante por México llegaron hasta el penal de Tabasco. En él no encontraron nada, pero eso no detendrá la búsqueda, aseguran las 40 madres de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, quienes no pierden sus esperanzas. Hacemos una nueva pausa, pero no se aparten, aún hay más información. Al regresar, angustia en San Bernardino, California. Cientos recuerdan a las víctimas de la sangrienta masacre que llenó de cadáveres la ciudad. Además, el fútbol en crisis en América Latina. Descabezan a los líderes de la Conmebol y la FIFA en una de las más grandes operaciones contra la corrupción. Bueno, y a esta hora el condado de San Bernardino no duerme y en medio de las lágrimas y el dolor se unen para honrar la memoria de las víctimas y reconfortar a sus familiares con una serie de vigilias. Allí se encuentra Moisés González, con quien nos vamos a enlazar ahora mismo para que nos hable del clima que se vive allí en este momento. Moisés, Adriana, adelante. buenas noches. Nos encontramos aquí en el Estadio San Manuel en San Bernardino, California, a solo millas de donde sucedieron los tiroteos. Y bueno, se han congregado familiares, amigos y la comunidad en general para rendir una vigilia a las víctimas caídas. Con veladoras, con flores y con cartelones, la comunidad de San Bernardino se unió para rendir homenaje a las víctimas del tiroteo. Esto me pegó muy fuerte, muy fuerte. Acá no había diferencias religiosas o culturales. Era toda una comunidad unida por la paz. Queremos paz y está en el Corán y está en la Biblia. Es la gente corrupta, gente violenta que usa la religión como una excusa para hacer esos masacres. Los habitantes de San Bernardino confían firmemente que la paz es más poderosa que el odio. Y no voy a dejar que me asuste, que no puedo ir a comer, no puedo ir aquí, no puedo ir al cine, no puedo hacer lo que quiero hacer, porque nadie me va a asustar. Organizaciones religiosas y comunitarias se están organizando para realizar más vigilias, para mostrar el apoyo a los familiares de las víctimas caídas. Este es todo mi reporte. Regreso contigo al estudio, Adriana. Gracias, Moisés, gracias. Es el sentir de la gente de San Bernardino esta noche. Pasamos a otros temas y es que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, logró por fin su objetivo, consolidarse en el poder. Esta tarde la Asamblea Nacional de ese país aprobó la reelección de la presidencia de manera indefinida, así como lo oye. Al conocer el fallo, el mandatario escribió en su cuenta de Twitter: ahora prepararnos para la victoria de 2017, esto en alusión a las próximas elecciones presidenciales. Con esta decisión, Ecuador se une a Venezuela y a Nicaragua en tener estas opciones de perpetuar a sus presidentes en el poder. Nada positivo para las naciones. Y en el vecino país de Perú estalló la violencia entre mineros y la policía. Estos son los instantes en que ocurre el violento choque. Los agentes respondieron con bombas lacrimógenas a la lluvia de piedras de los manifestantes para tratar de controlar la situación que casi se sale de control. Bueno, momento de hacer una nueva pausa, pero no se aparten, aún tenemos más información aquí en Cierre de Edición. Al regresar, se estremece la región, el fútbol se queda sin sus líderes tras el final de una extensa cacería. El deporte está en crisis. Pero siguen los escándalos en la FIFA. Ahora sufrieron uno de los peores golpes en las últimas horas. Autoridades lanzaron una nueva cacería contra los dirigentes de la CONCACAF y la CONMEBOL. Etel Colato nos tiene los detalles. Una segunda redada anticorrupción en el seno de la FIFA sigue estremeciendo los cimientos del fútbol mundial. La policía en Suiza capturó en un hotel de Zúrich a el paraguayo Juan Ángel Napot, presidente de CONMEBOL, y a su homólogo, el hondureño Alfredo Jawid, quien funge como presidente de CONCACAF. Junto a ellos fueron arrestados 14 dirigentes más, todos acusados de corrupción y enriquecimiento ilícito. And former presidents of national soccer federations in Central and South America. La Fiscalía estadounidense reclama la extradición de los detenidos, a quienes también acusa de haber secuestrado el deporte más popular del mundo por décadas, obteniendo ganancias ilícitas. Estas nuevas capturas son un duro golpe para la FIFA,
que se hunde en una profunda crisis de credibilidad. Para cierre de edición, Ethel Colato. Gracias a Ethel por este informe. Y bueno, ahora les voy a dar los resultados de las encuestas que le presentamos al inicio del noticiero. La pregunta era ¿por qué a pesar de las matanzas en Estados Unidos las autoridades no imponen medidas más estrictas para el control de armas? Un 73% de ustedes dice que hay un interés económico de por medio, el 14% habla del interés político y el 13% manifestó no importarle. Muchísimas gracias a ustedes por participar y opinar. Es bien valiosa su participación. Y justamente ahora quiero recordarles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales que van a aparecer ahí en su pantalla. Ahí estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Son el mejor mecanismo para estar en contacto con nosotros. Queremos escuchar sus opiniones e ideas. Úsenlas, agarren su teléfono ahora mismo y déjennos saber sus opiniones o inquietudes, incluso sugerencias. Y bueno, ya para despedirnos, los vamos a dejar con imágenes de la vigilia en memoria de las víctimas de la masacre de San Bernardino que se lleva a cabo en este mismo momento. Tengan todos muy buenas noches. Allí están congregándose en este momento numerosas personas en San Bernardino. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hasta mañana.